Hola, buen día. Hoy tengo el nuevo video de esta hermosa blusa que es un modelo en lo que respecta al top en forma de corazón. Es una blusa que lleva una manga abullonada, pero que tiene ciertas características como una franja en lo que es el contorno del brazo que es hecha con hilo elástico, y por supuesto el puño también es hecho de la misma técnica. Entonces vamos a trabajar con los patrones básicos delantero y trasero y se le va a realizar las modificaciones correspondientes para poder realizar el patrón y llevarlo a la confección de esta hermosa blusa. Entonces vamos a ver acá, observamos que primero yo ya tengo realizado el patrón delantero y trasero de la blusa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la modificación que lleva esta blusa? Primero, en el delantero debo saber hasta dónde yo voy a dejar el escote y eso me va a ayudar a saber por dónde va a estar el contorno de mi busto. Entonces, ¿cómo lo determino? Bueno, como siempre en anteriores videos, tengo que saber la separación de mi busto y la mitad de ese valor es el que se va a representar en esta parte, o sea, esta cuarta parte de lo que es el patrón, y a partir de allí, desde ese punto medio que me indica el centro del busto, voy a también contornear hasta donde llega la circunferencia de mi busto, ¿ok? Para todos los lados. Entonces, yo voy a comenzar marcando aquí en mi básico, que ya hemos aprendido a realizar los cálculos de el patrón. Entonces coloco la mitad del valor de la separación del busto. Si en dado caso me da 9 o 8, vamos a colocarle, si me dio 8, y me mido desde el centro del busto hacia el contorno de lo que es la circunferencia del seno, ya yo sé hasta dónde llega el seno, ¿ok? Entonces aquí llega hasta 8 en la parte superior y aquí en la parte inferior hasta 8, y de los lados igual, ¿ok? Entonces podría ser esto, completarlo a manera de referencia, ¿ok? Aquí lo tengo a manera de referencia y voy a trabajar esa forma de lo que es el corte en tipo corazón, ¿ok? De acuerdo a esto. Entonces, si la circunferencia termina acá y yo quiero que se vea un poco el escote, yo puedo bajar unos centímetros y hacer la forma del escote hasta donde lo bajé. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esto, bajar como 3 centímetros para que se me vea bien, bien lindo el escote. Y ahora con esta regla yo puedo hacer esto, ¿ok? Hacerle una caída, bien, y trabajar, por ejemplo, esta parte de acá. Entonces, ¿cómo hago? Voy simplemente a subir unos centímetros, aquí como unos 3, de esta línea del busto, subo unos 3, aquí hay una caída porque desde esta línea hacia donde bajé un poco para el escote hay 5 centímetros, entonces puedo subir aquí 5 y aquí, aquí 3 y aquí 5 centímetros, ¿ok? Para que haga la forma. Y recuerda que en esta parte central se va a dejar un poco más de espacio, o sea, se va a dejar ancho para que luego se haga el detalle del arruche que se ve allí. Aunque la tela es estampada, no se nota mucho, pero sí hay un pequeño arruche en la parte central de ese escote. Entonces, tomando en cuenta aquí la parte baja del busto, también yo debo colocar aquí, vamos a bajarle unos 2 centímetros a este ras que está acá. Vamos a
Fíjense, hasta aquí llega mi busto, ¿verdad? En la parte inferior. Entonces voy a bajar unos 2 centímetros. Hasta acá estaría bien. Y yo cuando arruche, que aquí hay como unos 13 centímetros, cuando arruche va a subir un poco y se va a dar la forma. Bien, entonces, en este punto también yo voy a llevarlo hasta acá, pero por lo que observé el diseño tiene como también una pequeña caída, entonces podemos medir aquí, ¿verdad? Aquí mide 9, aquí llego hasta 9, pero puedo bajarle unos 2 centímetros para realizar una caída. Entonces en esta parte iniciamos esta modificación acá, que queda muy por debajo del seno, ¿ok? Y cuando se recoja aquí puede llegar hasta un poquito antes. Esto lo voy a borrar para que no haya confusiones. Y ya esta sería la parte de lo que es el top. Se corta y por supuesto si se va a trabajar con tela elástica, pero una tela elástica que también le dé forma a las mangas, que son bombachas, se puede trabajar. Aquí en Venezuela se consigue una tela que se llama galleta, que es como arrugada, como arrugada y estampada a la vez también, y puede hacer la forma, pero bueno, en otros países sí se puede conseguir. Lo que hay es que ir viendo las telas que me convienen, ¿ok? En camisería también quedaría perfecta. Entonces, aquí en esta parte yo no le voy a tomar en cuenta la forma de lo que es la sisa, sino que vamos a trabajarlo hasta acá, hasta donde termina lo que es la línea del busto. Vamos a hacerlo así, vamos a colocarlo así, vamos a terminarlo acá. Esto lo borramos, esto ya no lo vamos a usar porque no vamos a tener ni tiras ni nada por el estilo. Y aquí podemos darle la formita también a esa parte. Entonces está en nosotros hacerlo o con una regla o a mano alzada, esta formita redonda, bien, de lo que es el tope del escote. Entonces me quedaría de esta forma, respetando la altura, ¿verdad?, de la circunferencia del seno, y que quede un pequeño escote, que se vea un poco, ¿verdad?, cuidando esta parte central y la parte de abajo. Ok, y aquí ya también se harían los arruches porque es un espacio prudencial. Bien, ahora vamos con la parte de abajo. Si lo quieres trabajar hasta la cintura, se deja hasta acá, hasta esta línea. Bien, si no, se baja. Yo bajé acá unos 12 centímetros, que quede bien cortita allí, y quedaría una forma muy bonita de esta blusa. Bien, entonces ya estaría terminada la parte delantera del top. Ahora la parte trasera, que tiene una intervención que es una tela con hilo goma, ¿verdad? Tiene muchos hilitos cosidos a 1 centímetro. Esa técnica yo la tengo en uno de mis shorts en YouTube para poderlo hacer. Entonces la forma acá podemos, para la parte trasera, vamos a bajarle al top unos 2 centímetros en la parte media, ¿verdad?, de la espalda. Esta es la parte media de la espalda, y podemos llevar con nuestra regla hasta ese punto esta línea punteada que yo voy a dejar acá. Por supuesto, todo lo que yo estoy marcando lleva centímetros de costura para no comerme ninguna medida, ¿ok? Entonces ya esta parte no la utilizaría, ¿ok? Ya esto no va porque es tipo straple el diseño. Ahora, acá tú le vas a aumentar para ese corte, que es preferible que de aquí al largo que lo vayas a hacer, si es de aquí a la cintura o si es de aquí hasta la cadera, debes aumentar unos centímetros, ¿ok? Entonces
Entonces yo le aumentaría unos 10 centímetros a ese corte para poder realizarle la costura de los hilitos de goma, ¿ok? Que van a 1 centímetro. Vamos a suponer que trabajo de esta forma, colocarle aquí 1 centímetro, 1 centímetro y así sucesivamente para trabajar, ¿ok? Esa parte de los hilos goma. Esa parte está muy bien trabajada. Si no lo deseas así, trabajas hasta esta forma así y ya es suficiente. Si la tela es stretch, ya es suficiente con que sea stretch y que sea de esa forma como corrugadita, ¿ok? Que tiene relieve. Bien, ahora vamos con la otra parte que viene siendo de la blusa. Todo lo que es una manga, pero como obviamente es un straple y no lleva esta parte, no la vamos a comenzar a hacer desde el tope de la manga, sino que vamos a utilizar las medidas del contorno del brazo. Entonces calculamos el contorno del brazo superior y uno inferior. Si corresponde la misma medida, chévere. Igual no vamos a establecer diferencia entre uno que sea más grande y otro más pequeño, porque ese detalle de lo que es esa pequeña manga que va allí va también con el hilo goma. Entonces ella se va a ajustar, por supuesto, al contorno de la manga. Entonces, ¿qué hice yo acá? Bueno, primero hice este rectángulo, que este rectángulo contiene el ancho del brazo total. Por ejemplo, yo tengo 28 centímetros del contorno del brazo, ¿ok? En esta parte superior. Entonces, le agregué 15 centímetros de más. Y entonces, si yo lo llevé a 30, voy a agregarle unos 15 centímetros de más. ¿Para qué? Para poder colocarle el hilo goma y a la hora de hacerlo no me falte tela, sino que ya lo tenga completo y solamente quizá resta un poquito, ¿ok? De material. Entonces yo lo hice con 15 centímetros de más, de acuerdo o partiendo desde el valor del contorno del brazo, y de ancho, o de alto, perdón, de ancho es 45 y de alto le coloqué 12 centímetros, es decir, va a ser de 10, pero se le debe hacer el acabado, ¿verdad? Que lleva 1 centímetro en la parte superior y la unión de esa manga, que es arruchadita, con la manga bombacha. Entonces, marco hasta donde más o menos yo lo quiero. Yo, por ejemplo, le coloqué 12 centímetros, ya de una vez con 1 centímetro de costura para arriba y para abajo. Ahora, lo que es el largo de la manga, que es una manga bombacha, esa manga comienza acá, bien grande, bien pronunciada, y termina como a este nivel. Entonces, yo me voy a medir desde aquí hasta acá, por supuesto tomando en cuenta el ancho que yo voy a dejar esta parte del puño. Yo le voy a dejar al ancho del puño como unos 10 centímetros. Es decir, me va a quedar de 8 porque en el borde del puño va a llevar su acabado de 1 centímetro y aquí va a ir la unión. Entonces aquí ya debes saber que van a haber 10 centímetros, ¿ok? O 8, perdón, que es que ya el resultado final, 8, y entonces lo que quede desde aquí hasta donde quieres que se una la manga bombacha en la parte superior, yo me medí de aquí a aquí, fueron 33 centímetros, ¿ok? Entonces se puede hacer así, se va jugando con lo que es la medida, entonces se va marcando, mira, de repente te puedes hasta marcar. El puño es tanto, voy a retirar 8, luego me mido el resto del brazo hasta donde quiero que llegue la manga arruchada y trabajo de esa manera, ya tomando en cuenta la medida que te había dado para el contorno de la parte superior. Y entonces yo en este caso le coloqué de ancho igual 45 porque 30, por ejemplo, es de mi contorno de brazo, le aumenté 15 y entonces esa parte
va arruchadita, arruchadita, arruchadita hasta formar. Pero esa manga se ve más pronunciada. Si le quieres aumentar más centímetros, mucho mejor, ¿ok? Si lo quieres llegar a 50 hasta que se arruche en el contorno real del brazo, perfecto, ¿ok? Porque ella se ve bien pronunciada. Entonces, en la parte de lo que es aquí la unión de esa manga bombacha, igual la medida, ¿ok? Yo lo hice así, 45 y 45, pero si lo quieres llegar a 50, igual. Perfecto. Ahora de largo, ya hablamos del largo, 33 por 45, lo que es el contorno, ¿ok? Y eso va a dar una manga bombacha perfecta. Ahora, vamos con la parte del puño. Ya habíamos hablado de que de lo que es alto, 8 centímetros, pero se le aumenta 10 para dejarle los 2 centímetros de las terminaciones, por lo menos esta del puño y la unión con la manga, de 1 centímetro. Entonces yo le coloqué 25 centímetros porque obviamente según el diseño me indica que debo hacerle el trabajo también del hilo goma y debo cortar una pieza de tela que sea más grande para que a la hora de arrucharse y formar ese trabajo en arruche me dé para podérmelo colocar, ¿ok? Entonces ya después se toma la medida original del puño y se corta, se cose y queda perfecto, ¿ok? Pero se debe cortar una pieza de tela lo suficientemente larga para que podamos realizar lo que nos proponemos allí. Entonces, y de alto, bueno, ya lo tenemos de ancho, 25 le coloqué yo aquí, es decir, mi contorno de puño es 18 centímetros. Entonces yo le aumenté hasta 25, pero puedo llevarlo hasta 30 si quiero, para hacerle el trabajo con el hilo goma. Entonces, bueno, esto es todo. El patrón lleva una pieza que se va a dividir en dos, que es esta parte del top y esta parte de acá. Si lo quieres llegar hasta la cintura es igual, 2 piezas, y si lo quieres llevar hasta la cadera, igual 2 piezas. En la parte trasera ya hablamos de ampliarnos si vamos a trabajar con el hilo goma para toda la pieza o simplemente si lo vamos a hacer de una sola lo hacemos ajustadito. Siempre para lo que es las telas stretch, restarle 1 centímetro es magnífico porque por lo general siempre tiende a estirar la tela a la hora de confeccionar, o simplemente cuando la vamos a cortar muchas veces se rueda un poquito hacia los lados y se aumentan unos centímetros. Y bueno, ya tenemos aquí la parte de la manga bombacha, el detalle del contorno del brazo y el contorno de lo que es el puño. Bien, entonces te espero para una próxima clase. Cualquier dudita me escribe al privado y bueno, suerte con este patrón. Feliz día.